Ya estamos de regreso, gracias por su sintonía a través de la radio, la televisión y nuestras plataformas informativas. Les recordamos que el día de mañana tenemos un programa especial en punto de las 8 de la noche a través de nuestras redes sociales. Enfoque Ahora va a estar con nosotros el día de mañana el licenciado Manuel Andrade, el periodista Fernando Valdés, viene el Rudo Rivera de la Ciudad de México, algunas actividades a Tabasco, así que estará con nosotros también el día de mañana en este panel. Jessy Frías, mil disculpas, tengo muy mala memoria. Y Juan José Sánchez Gálvez. Vamos el día de mañana a desmenuzar un poco el tema de la Comisión Federal de Electricidad y la Guardia Nacional, así que el día de mañana, por favor, sintonícenos en punto de las 8 de la noche en este Enfoque Ahora. Y ya está con nosotros Juan José Graham Nieto, a quien le agradezco que haya hecho un espacio, porque sé que viniste además a Tabasco por vacaciones, cuestiones familiares, y estás también en la promoción, presentación y difusión de tu libro, Juan José. Gracias por estar con nosotros en Ahora Tabasco. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad de estar aquí. Y bueno, básicamente, como bien comentas, pues vine a otros temas personales, pero quería aprovechar porque sí tenía la deuda, no había podido traer mi libro a Tabasco, no había podido presentarlo, y si bien no era como una presentación como la que hago normalmente en otros estados, que consiste en una organización un poquito más formal, por así decir, pues yo venía en un tema de, pues donde se me abre el espacio, voy a llevar algunos y pues donde se dé, ¿no? Entonces, pues hoy estuve en el Colegio Americano de Tabasco, el lunes estuve en un evento que se llama Lunes de Ciudad, que organizan unos chavos de manera independiente, que me invitaron a ser conferencista, y mañana estaré en Louhat. No recuerdo bien, estaré en una clase particular en Louhat, yo no sabía que ya estaban por Altozano, tenían unos salones nuevos. Sí, es la división de comunicación. No, ciencias económicas administrativas. Sí. Entonces estaré por allá, en una de las clases, ¿no? Dando la ponencia del libro también. Entonces, te digo, así fueron dándose las cosas. Y bueno, ya parece, ahora sí que sí tuve agenda, ¿no? Sí, sin querer, ¿no? Sin querer. Se fueron abriendo las puertas con el interés de conocer sobre este libro. Eres coordinador de proyectos estratégicos de Linea en la Ciudad de México, y esto es una actividad que realizas muy aparte. Le comentaba yo a Juan José, yo he leído alguna de sus líneas, sus columnas que tiene en medios nacionales y también aquí en el estado de Tabasco. Vamos a empezar por el principio, porque si no, no voy a resolver algunas dudas que tengo. Claro. Juan José Graham, estudias ciencias políticas en la UNAM. Soy politólogo por la UNAM, cuento con algunos estudios de diplomados y cursos de otras universidades como el Colegio de México, el ITAM, en particular mexicanas, ¿no? También del CIDE tengo un diplomado, y la mayoría de mis estudios de diplomado, casi todos son de la UNAM, ¿no? Que son ya 5 o 6 diplomados y uno de la UAM. ¿Por qué digo esto? Porque me parece importante el tema de aprovechar los espacios académicos que te da la Ciudad de México, y pues siempre es bueno tener como la amplitud de la escuela privada, la escuela pública y diferentes niveles, ¿no? Educativos, sobre todo para formarte digámoslo de esta manera, tienes una formación un poco más completa, ¿no? Pero no todos los que se dedican inclusive al tema, sobre todo en esta carrera de ciencias políticas, que ahorita vamos hacia el tema político, pues no todos tienen ni la facilidad ni el interés de escribir o arrastrar el lápiz y ser columnistas. Bueno, eres muy joven, ¿qué edad tienes? 27 años, y ya enfocarte en temas, especializarte en temas de los cuales escribes y sacar un libro. Pues mira, justamente una de las críticas más fuertes hacia los jóvenes, sobre todo a la generación millennial, que esa es parte fundamental del libro, es que pues somos apáticos, no nos gusta, efectivamente dirías bien, arrastrar lápiz, no nos gusta, pues porque al final de cuentas creemos que con los tuitazos y los facebookazos nos da para todo, y no. El tema justamente de arrastrar lápiz en medios, generar columnas y demás, porque además de las columnas hago algunas videocolumnas, pues es el tema justamente de hablar de agendas que no son tan populares o no se les da la visibilidad que se le daría a lo demás. Por eso me dediqué al tema de jóvenes, ¿no? Porque a ver, si podemos estudiar para atrás, ¿quiénes hablan de los famosos millennials o quiénes dicen que somos flojos, que apáticos, que no nos interesa nada? Pues
casualmente todos los que se hicieron este estereotipo son gente que nos ve desde arriba, que no pertenece a la generación. Entonces, qué padre que desde arriba muy cómodamente hicieron un estereotipo sobre mi generación y nadie de mi generación estaba diciendo nada. Formalmente nada, me refiero a medios o un libro o un estudio, ¿no? Entonces yo compruebo que hay un tema ahí de fondo. No es que seamos apáticos, no es que no nos interesen las cosas, simplemente hay todo un tema estadístico, político, social de atrás que genera que pues no tengamos los espacios para poder, digamos, tomar en serio las cosas como quisieran que las tomáramos los millennials. Por eso es que era importante, ¿no? Por eso las agendas de las que yo escribo, pueblos indígenas, el tema de las mujeres, el tema de personas con discapacidad, el tema de jóvenes, nada más. Básicamente no me trato de salir de ahí porque de todo lo demás todo el mundo habla, ¿no? Todas las agendas son muy populares y los opinólogos, si en algo caen en un pecado, a mi parecer, es que todos hablan de lo mismo. Sí. Si el presidente López Obrador mañana se levanta con un tema, de eso van a escribir todos los columnistas de este país y correcto. Yo creo que hay más agenda además de la que dicta. Y esas serán las portadas de todos los periódicos. Esas van a ser todas las portadas, la apertura de todos los noticieros. Exactamente. Es cierto. Y hay otros temas, como tú bien dices, a los que quizás muy poca gente y mucho menos, y así lo veo como tú bien dices, los que no somos millennials, creemos que ustedes no están pendientes de ese tipo de cosas, que los que tú mencionabas, el tema de los indígenas, de las mujeres y demás, que son temas sensibles y prioritarios. Claro, pues es que, a ver. Pero ¿cómo lo ven los jóvenes esos temas? Pues es que, a ver, yo, en mi manera particular de verlo desde el libro, que para eso lo hice, es cómo quieren, ¿no? De cierta manera que nos llame la atención o nos interese formalmente el tema de los trabajos, de la política, cuando, a ver, hay varias cosas, ¿no? Una, hoy por hoy, esos son datos bastante fuertes, que son los que estructuran el libro, al principio del libro, es... Hoy por hoy solamente 1 de cada 10 tomadores de decisión en partidos políticos o gobierno, llámese cualquiera de las dos, índole público, 1 de cada 10 es menor de 35 años. Es decir, el otro 90% pues, son gente mayor a los 35. Entonces, ¿cómo está la apertura de espacios para que tomemos decisiones? Es básicamente nula. Ahora, el otro dato, de este universo total también, de partidos políticos y gobiernos locales y nacional, también solo encontramos que son 3 de cada 10 que están involucrados son menores de 35 años. Es decir, pues hay una incongruencia. Si los millennials hoy por hoy en México somos casi el 40% de la población y no abarcamos ni siquiera el 30% de los espacios, pues ¿cómo quieren que nos interese, no? Porque no hay espacios formales. Normalmente tenemos espacios de otras índoles. Te contratan por un mes o outsourcing o pues alguna beca, es decir... El tema de tener un contrato en forma, firmado, con una duración de 6 meses, es decir, todo esto de lo que deberíamos de tener por derecho laboral, pues no se cuenta con ello, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, no es que no nos interese, es que el panorama y el contexto no está para que nos interese. ¿Me explico? O sea, entonces, a veces suena chusco este ejemplo, pero lo voy a decir. Yo cuando me contrasto con mis padres a mi edad ya tenían una casa, un hijo, mi hermano mayor ya estaba, y probablemente ya tenían un coche. Yo hoy por hoy, con mi trabajo, y lo tengo que decir, no es queja, a mí se mi trabajo, pero hoy por hoy yo solo puedo mantener a mi perrito, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el contexto social, económico, como está la situación, es muy distinto, sí. y creen que nosotros, pues... Es que prefieren viajar en vez de comprar casas, pues sí, claro. Cuesta una octava parte. Y las oportunidades son distintas. Y las oportunidades son distintas. Pues que a mí me den un crédito en un banco para comprar un departamento es casi imposible. Sí. Pero que me den un crédito para un viajecito, pues es mucho más factible que si lo consigas, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas en las cuales el estereotipo yo lo quiero batallar, yo lo quiero contrastar, decir, a ver, no, yo no creo en ese estereotipo y aquí está, aquí lo compruebo y creo que no va por ahí, ¿no? ¿Tus lectores o el target que pretendes conseguir con este libro son jóvenes, Juan José? O sea, ¿sí es una lectura dirigida hacia los jóvenes? Yo creo que son 2 targets y siempre lo digo, es el target de la generación millennial, que es, oye, mira, así está la cosa. Cuando voy a las presentaciones con mayormente jóvenes, así está la cosa, ese es el reto grandote que tienes por delante. Se puede sacar, sí se puede, pero con las cosas como deben de ser, de manera formal, las propuestas, arrastrar lápiz, etcétera, ¿no? Todo lo que esto significa, hacer un libro, ¿no? Por ejemplo. Y al target de arriba es decirles, oigan, pues como que ya nos toca, ¿no? O sea, es un tema de... Hay un contexto que ciertas generaciones provocaron, ignoraron, estaban muy cómodos y no se preparó el país
para recibir a la generación, porque se tiene que decir muy fuerte, a la generación más grande de jóvenes de la historia de México, que es el bono demográfico, que es igual al tema millennial, ¿no? Somos casi 35 millones de millennials. Wow. ¿No? ¿Qué están haciendo, Juan José? ¿En qué sentido? Esos 35 millones de Pues, millennials. Tú decías, hay- efectivamente, hoy- no hay oportunidades, pero creo que sí viene una generación, la tuya y la de un poquito más abajo, que vienen ya pues pisando en los talones a nosotros, que como tú bien dices, los vemos desde arriba, ¿no? Pues, vienen con maestrías, con doctorados, con diplomados, con 2 idiomas, ok. vienen mucho más preparados. Es que ese es, qué bueno que dijiste todo esto, porque justamente ese es el punto medular, ¿no? Yo como joven millennial le cumplía al sistema. ¿El sistema qué me dijo? A mis 18 años. Y creo que tu hija está empezando ahorita el tema Sí. universitario. Bueno, entonces, a mí me dijeron que si yo me preparaba, terminaba la licenciatura, aprendí otro idioma, básicamente con eso yo iba a tener un buen trabajo, o con eso iba a conquistar el mundo. El contraste es que no. Entonces, lo que digo es, a ver, no solo consiste en que al joven lo dejemos a la suerte con esta preparación, hay algo más. El contexto político del país, el contexto social del país y económico se tiene que preparar para que nosotros podamos desarrollar todo eso que traemos de preparación. Entonces, si no lo hacemos, si no se preparamos, pues se va a desperdiciar una generación que no solo es la más grande de la historia de jóvenes, sino además es la más preparada. Yo siempre lo digo en mis presentaciones. Sí. Es el colmo y sería Sí. de verdad tristísimo que la generación, y yo me niego rotundamente a que esto suceda, a que la generación de jóvenes más grande y mejor preparada esté destinada a fracasar, ¿no? Sí. Entonces, básicamente es como una llamadototota de atención en un ejercicio de 110 páginas, ¿no? ¿Cuánto te llevó a Intenta- escribir estas 110 páginas? Más o menos como unos 10 meses. 10 meses. Unos como 10 meses. Rápido. Pues no sé si llamarlo rápido. El tema, voy a ser muy sincero, para quien quiera hacer un ejercicio de estos, lo más difícil es el índice. De ahí en fuera, más o menos el ir escribiendo y ir nutriendo va fluyendo, va solo. Pero darle orden a las ideas y generar un índice, de verdad es lo más cansado de todo el ejercicio. Oye, Juan José, ahorita te dejo hablar, Omar, que ya se está durmiendo. Yo lo estaba esperando como agua de mayo a Juan José. ¿Tienes un interés político detrás de esto? Digo, ¿tienes madera? ¿Tienes un padre político? ¿Traes intereses detrás de este libro y detrás de toda esta preparación e información? Pues mira, más que padre político es doctor. Es doctor, Es médico. pediatra, Sí, es me lo alergólogo dijo. pediatra. Y ya regresé a mi consultorio. Y ya está en el consultorio, Sí. pero independientemente de esa vida pública que tuvo, ese traspaso político, pues más que heredarlo, porque no se hereda, el tema es pues las ganas de trabajar. Yo trabajé en el Senado de la República 3 años, estuve en la parte legislativo con un senador por Tabasco, al cual siempre le voy a agradecer haberme dado mi primer trabajo, que es el licenciado Humberto Mayans Canaval. De ahí tuve la oportunidad en ese inter también de estar un rato en Naciones Unidas haciendo unas prácticas allá en la Misión Permanente de México, y ahorita estoy en el gobierno federal. Entonces, pues si me preguntan, pues nunca he estado deslindado de la vida pública del país, ¿no? En tema de periodismo que hago, pues también es parte de de agenda pública. Entonces, pues sí, a veces pues, sí hay un interés, pero más que el interés particular de un puesto o algo así, el tema es que hay una agenda política y pública que nadie está abanderando y que urge abanderar, ¿no? Y que me parece que los partidos, los que hay todavía, no lo están haciendo bien. Genuinamente no lo creo. De hecho, hablo de partidos políticos en el libro también. Hablo del tema político joven y creo yo que es mínimo, ¿no? O sea, no se le da la oportunidad a los jóvenes, los candidatos casi siempre son las mismas personas. Y entonces ahí tienes una generación, como bien decimos, bien preparada, bien ejecutada y todo, que quiere las oportunidades y no se le están dando. Entonces, básicamente el libro pues podría caber en cualquier partido. O sea ¿no? que este panorama, Juan José, este panorama que tú bien describes, y de boca tuya, que eres un millennial, yo siempre lo repito, no es un panorama que veamos exclusivo de Tabasco, lo ves y lo has vislumbrado en México, una de las ciudades más grandes del mundo, que es la Ciudad de México, y en otros estados de la República Mexicana. No es exclusivo de Tabasco esta práctica. No es exclusivo de Tabasco y no es exclusivo ni siquiera de México. O sea, en general la generación que ya está básicamente muy conectada, la generación millennial en todo el país, en todo el mundo, sí vive una situación bastante parecida. Es decir, el tema de que no tengamos afores o ahorros no es cosa mexicana, pasa en casi todos lados. Que no tengamos espacios de representación política pasa en casi todos lados. Es decir, ¿cuál es la diferencia? La falta de organización. Ahí es donde sí critico el tema mexicano. ¿Por qué? Porque digo, a ver, por ejemplo, te pongo una agenda política. La Ley General de Juventud es mexicana. No hemos podido avanzarla. Desde hace 6 años se presentó en Cámara de Diputados, imagínense, para dimensionar, y no ha avanzado de comisión. ¿Por qué? Porque que si el joven del PAN, que si el joven del PRI, que si el joven del Verde, quieren todo el mundo la medallita y nadie hace por inercia.
¿Qué pasó en países, por ejemplo, Colombia? Colombia tiene una de las leyes generales de juventudes más amplias y más bonitas del mundo, y que fue muy fácil. Se organizaron todas las fuerzas políticas, hicieron un foro entre todas y presentaron en conjunto, firmada, una ley trabajada por los jóvenes de todos los partidos. Pues, ¿qué le quedó a la Cámara de Diputados y al Senado? Pues callar, aguantar y ver que ya se habían organizado y pues venga, ¿no? Así como viene el paquetito, lo presentaron en comisión, en pleno, y se aprobó. ¿Por qué? Porque sabían que si le movían, se prestaban a armar un problemón gigante con todos los jóvenes de todas las fuerzas. Entonces, ese es el tipo de cosas de organización que a mí a veces sí me da un poquito de envidia, podemos decir, ¿no? Sí. Pienso que aquí, no, como generación, hemos errado en el tema de la falta de organización política. Ahora sí, ya, Antes que señora. sí, perdón, para que no se me duerma. Bueno, ya hablaba de la preparación de los jóvenes y cómo se han estado preparando para enfrentar nuevos retos. En este sentido, ¿cuál tiene que ser el papel del Estado o qué herramientas tendría que hacer el Estado para poder, pues, crear los incentivos o crear las formas para poder incluir a los jóvenes? Pues yo creo que no solo es el Estado, te voy a ser muy sincero. Yo pienso, por lo que decía al principio de los datos, si la situación de los jóvenes está exactamente igual en la IP que en el Estado, pues ya traemos un diagnóstico que, pues en el tema laboral nos tratan igual, ¿no? Toman la misma cantidad de tomar decisiones acá y la misma cantidad de participantes jóvenes acá, ¿no? Entonces, partiendo de ese diagnóstico, pues decir cuál es cuál, pues no sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en la cobertura de educación, hoy por hoy tenemos un problema de deserción escolar. Y eso no lo sé por el libro, sino lo sé también por el tema en lo que me dedico laboralmente. Trabajo en el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Entonces ahí tenemos un grave problema. Hoy por hoy, el rezago educativo nacional, esto no es un tema de la Ciudad de México, también compartimos en los estados. Hoy por hoy el rezago educativo no es de los mayores de 60 años y no es de la primaria. Es la secundaria en personas entre 16 y 29 años. Ese es el mayor porcentaje de rezago educativo que tenemos a nivel nacional. Entonces, el problema es aquí que se nos va a presentar nos va a reventar una bombita de tiempo ahí de gente que se está quedando atrasada en secundaria y no se va a dar abasto a la prepa porque, ojo, va a haber una reforma educativa próximamente en la cual la preparatoria ya será parte de la educación obligatoria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pasa a ser rezago educativo una vez que no tengas preparatoria. Entonces, imagínate, si en secundaria tenemos este universo tan grandote, pues imagínate cuando nos reviente la preparatoria. Entonces, ¿qué podemos decir? Que, a ver, el Estado que tendría que empezar a visualizar es la apertura y la cobertura educativa, que hoy anda a nivel secundaria en 78% más o menos. Entonces ahí tienes un reto para el nuevo gobierno, ese 22% de cobertura. Estamos hablando nada más de cuántas escuelas hay por cuántos kilómetros y cuántos habitantes. Ese es uno, no da la cobertura. Dos, ¿cuál sería la otra que considero yo importante? El tema de agilizar el primer empleo. ¿A qué me refiero con el primer empleo? Esa es otra propuesta que traigo en el libro. En Ecuador se hizo la ley de primer empleo. ¿Qué se hizo? No descubrieron el agua tibia ni el hilo negro. Subieron a nivel constitucional las prácticas profesionales y el servicio social. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de que el joven universitario hacía su práctica, su servicio, recibía un documento firmado por la secretaria o el secretario del trabajo del país, en el cual acreditaba que tenías experiencia laboral. Acredita que tienes experiencia laboral. Entonces nadie en una mesa de entrevista de trabajo te puede llegar a decir a ti que no tienes experiencia laboral. Entonces ese tipo de detallitos te hacen unos cambios monumentales en tu política pública o por lo menos en el acceso al primer empleo de la gente joven, ¿no? Entonces por ahí sería por lo menos uno. Pues muy interesante el tema, Juan José. Ojalá y que cuando estés nuevamente por Tabasco nos avises para poder tenerte, a ver qué estás haciendo, ahora cuál es la inquietud que traes. ¿Habrá una segunda parte de Visión Joven? No es de Visión Joven, pero estoy trabajando ya el segundo libro. Pretendo tenerlo ya listo, impreso, por ahí de febrero. Ese se llama, bueno, hasta ahorita el título, no sé si mi editor me lo va a aprobar, pero espero que sí, se llama El otro rostro millennial. En particular son dos temas que a mí me llaman mucho, me gustan mucho y creo yo que hay que empujarlos todavía mucho más. Estamos hablando del 2019 y es increíble pensar que todavía no estamos completos en estos temas. Y quiero decir, son dos capítulos de
millennials con discapacidad y millennials indígenas. Entonces, y cuando digo millennials indígenas, a todo mundo le brinca, porque pues sí existen, porque a ver, al final el millennial es un rango de edad. Es correcto. No es un tema de que tenga smartphone o que tenga redes Exacto. sociales. Entonces, esa es como la parte importante que a veces no nos damos cuenta. A ver, ¿cómo viven estos jóvenes? ¿Cómo viven estos jóvenes indígenas en un mundo globalizado, conectado, de competencia, que al final tiene sus usos y costumbres? Pero de todas formas hay unos que sí trascienden y que se tienen a acoplar al sistema, a universidades privadas y o públicas, y no estamos como tan listos para recibirlos. La verdad no sabemos cómo recibirlos y tratarlos, ¿no? En particular en algunas sociedades, en algunos sistemas. Y la otra, el joven con discapacidad, también creo que increíblemente todavía no estamos listos para ese tipo de de población, ¿no? Que no la conocemos bien y no sabemos cómo tratarla bien. A lo mejor yo, por ser hijo de médico, aprendí otras cosas de cómo tratar. Tienes otra sensibilidad. Sí. Pero, a ver, eso lo adelanto en este. En México actualmente existen casi 8 millones de personas con discapacidad. Sí. Pues no es una cantidad menor. Y personas indígenas de 2 años de edad o más, hay más o menos alrededor de 7.8 millones. Y lo hago la comparación en el libro. Qué popular es hablar de los ninis. Todo el mundo habla de los ninis. Son 7.7 millones. Es decir, hoy por hoy en México hay más personas con discapacidad, hay más personas indígenas que ninis. Entonces, pues así como que me digan, es que esa agenda está así, ¿cuál es tu excusa? Cuantitativamente y cualitativamente estas dos agendas son un poco más sensibles que esta. Y prioritarias. Y nadie habla de ellos. Pero los ninis nos aburrimos a hablar en los medios, ¿no? Que a mí no me gusta el término, debo decirlo. Me parece peyorativo, me parece bastante negativo. A ver, señor, usted que le dice ninis a los de las 4T. Porque yo creo que el que es nini, y si me están escuchando alguno, porque así se le dice estadísticamente, nada más para saber cuántos existen, el que es nini no es nini porque quiere. Entonces, que el Estado mismo te venga a poner un apodo de algo que ellos mismos generaron, me parece de verdad que no hay ver. Razón, yo también lo escucho. Me parece bárbaro. Sí, entonces, sí. Ahí está. Aquí tenemos ¿cuántos? ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3. Tres de la 4T. ¡Qué barbaridad! Dejaron de ser ninis. Ya dejaron de ser ninis desde que están en Ahora Tabasco. Ya son gente productiva. El programa Jóvenes Construyendo. Sí. Jóvenes construyendo. Que el día de hoy precisamente platicaba con algunos compañeros de otros medios de comunicación y me decían, ningún otro medio volteó a ver a los de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ninguno de los otros medios de comunicación. Ahora Tabasco es el único que tiene Jóvenes Construyendo el Futuro en el tema de la comunicación y la formación de los jóvenes. Eso es muy bueno. Así que, nos anotamos un 10. Pues, Juan José, regresa pronto. Ya sabes, yo estoy pendiente de ti a través de las redes sociales. Me parece fantástico. Aquí les puse el libro de Visión Joven y te iba a preguntar, yo amo los libros así físicamente, me encanta olerlos, me encanta rayarlos, ojearlos, separarlos, pero también ya en el impreso ya no es un tema de los millennials, ¿no? Ya es todo lo digital. ¿Por qué te animaste a hacer impreso? Porque ahí es el tema del mercado. Cuando me preguntaste para quién va dirigido, pues bueno, al final de cuentas uno no puede ir a universidades, y perdón que lo diga si me está escuchando algún rector o director de alguna facultad, pues si no vas con esto impreso, lamentablemente es difícil que te abran la puerta para presentarlo. Tienes que mostrarlo, tienes que llevarlo y dos, también para el tema de las ferias del libro y los eventos informales, te lo piden impreso, porque quiero comentarlo y aprovecho también el espacio. Yo presenté mi libro en la Feria Internacional de Guadalajara el año pasado, que es la segunda feria de libro más grande del mundo, siendo el autor más joven de toda la feria, ¿no? Entonces, ¿la versión digital? Esta versión digital está en PDF. Si me contactas por redes sociales, te doy mi celular directo y te lo mando por WhatsApp. Y también está el link de formato ISU, que es ISSW y .com, ¿no? Entonces, ese formatito, ese link está en todas mis redes sociales, en mi perfil, ahí lo picas, o me pueden contactar. Y la verdad es... No te lo quiero preguntar, pero es obligatorio. Sé que no es un tema comercial, que te interese lucrar con ni hacerte rico con la venta de libros. No, por supuesto que no. No. Uno, porque yo siempre lo digo en mis presentaciones, no puedo vender yo un libro porque pues no soy yo ningún actor, ni aquí García Márquez, Vargas Llosa. Olvídate de eso, que son muy grandotes. No soy ni siquiera algo todavía más chiquito como para empezar a vender. Y dos, no me parece que si el objetivo del libro era abanderar temas de mi generación y abonar a la discusión a favor de ella, pues me parece incongruente pues volverlo un negocio, ¿no? Al final de cuentas no era ese camino. Entonces yo el libro lo regalo completamente, así como en digital es gratuito, en la versión física también es completamente gratuita. De hecho traía estos dos, por si los querían regalar ustedes aquí en el programa. Lo vamos a regalar en redes. Yo aquí los dejo y ahí, chicos.
Tenemos 2 libros para aquellos de la nueva generación de mexicanos, Una visión joven, escrito por Juan José Graham Nieto. Vamos a tener 2 ahí en redes sociales. Les vamos a dar la dinámica. Pues muchas felicidades. No, hombre, muchas gracias nuevamente por el tema del espacio. Y pues ahí estamos a la orden, lo que necesiten desde la Ciudad de México. Y espero ya venir más seguido a Villahermosa otra vez. El día que vengas, por favor, ahí nos avisas con mucho gusto. Y por supuesto, a presentarnos tu segundo libro. También, tenlo por seguro. Muchas gracias, Juan José Graham Nieto, por la visita. Aquí está lo que lo trajo a Tabasco, además de otras actividades importantes en la familia. Pues hay que apoyar el talento local, hay que apoyar a los jóvenes y hay que abrir la mente, ¿no? Hay que ser un poquito más objetivos y poder abrir y leer a todo lo que los jóvenes quieren decirnos plasmados a través de estos impresos. Hay que abrir la mente, políticos y todos aquellos, sobre todo, ¿no?, que tienen la toma de decisiones y tienen el poder y para hacer las agendas, temas legislativos y demás. Pues hay que voltear a ver a esta gran población. ¿Cuántos millennials? 35 millones. 35 millones de millennials en el país. En el país. Wow, un número grande. Gracias, Juan José. Vamos a la pausa. Regresamos después de la misma, la recta final, con lo que podamos compartir de información. Si no, ya sabe, a través de nuestras redes sociales. Volvemos.